acompañan y a quienes nos están siguiendo por el canal del Congreso. Esta es nuestra segunda reunión ordinaria de trabajo en la que se informará el seguimiento de los acuerdos adoptados en la pasada reunión. Por otro lado, doy cuenta del oficio número TTC-A-62-2-2414 de fecha 6 de mayo del año en curso, suscrito por el coordinador de asesores del senador Teófilo Torres Corzo, mediante el cual solicita a esta comisión la justificación de la ausencia del senador en virtud de encontrarse en una visita oficial de trabajo fuera de la República. Documento que se integra a los expedientes de la comisión para los efectos conducentes. Solicito a la senadora secretaria Dolores Padierna Luna el efectuar el pase de lista de los y las senadores y haga del conocimiento a esta comisión, aclarando que la senadora Graciela Ortiz González y el senador Carlos Puente están a unos minutos por arribar al Senado. Por instrucciones de la presidencia, paso lista. Senadora Lisbeth Hernández Lecona. Presente. Roberto Gil Suar. Dolores Padierna Luna, presente. Graciela Ortiz González, parece que se va a integrar. Senador Teófilo Torres, falta con justificación. El senador Casillas Romero, Jesús Casillas Romero. Presente. Senador Carlos Mendoza Davis. Senador Fernando Yunes Márquez. Presente. Angélica de la Peña Gómez. Mario Delgado. Carlos Alberto Puente. Estamos 5, Presidenta. Gracias, senadora. En virtud de ir avanzando la sesión, le solicito al secretario técnico de la comisión, doctor Rodolfo Becerril Estrafón, pueda dar lectura de los oficios recibidos a esta comisión, en tanto llegan los demás compañeros. Si es tan amable, empezar a dar lectura de la información que esta comisión ha recibido. Con mucho gusto, senadora. Bueno, en primer término, en relación a los acuerdos que se tuvieron en la primera sesión, se turnaron oficios solicitando información de carácter básico del caso Oceanografía a las siguientes instituciones: Procuraduría General de la República, Órgano Interno de Control de Pemex, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Auditoría Superior de la Federación. En sus oficinas tienen copia de estos oficios que se les fueron turnados en su momento. A la fecha hemos tenido respuesta de 2 oficios, uno del Órgano Interno de Control de Pemex y el otro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ambos oficios están en las carpetas en su poder. A reserva de leerlo con detalle, si así lo estiman, en el caso de Pemex se señalan las causas y motivaciones que dieron lugar a la sanción impuesta a Oceanografía, que concluyó con la resolución en la que se le impuso la sanción de inhabilitación para participar en contratos de licitación con Pemex y con otros organismos del gobierno federal, y se establece una multa de poco más de 24 millones de pesos. Igualmente, en el oficio se da cuenta del estado procesal que guardan 3 juicios de amparo presentados por la empresa en distintos momentos y que se encuentran sub judice. Debo agregar que se refiere este oficio de Pemex a una visita de inspección que se llevó a cabo para verificar lo que había ocurrido en 14 plataformas de Pemex respecto a varios contratos de arrendamiento. Según la visita que realizaron los de la función pública, resulta que 9 de estos contratos presentaron fianzas inferiores a lo establecido, y en vez de garantizar 19 millones de pesos, se garantizaron solo 14,
habiendo un diferencial de 5.4 millones de pesos. En consecuencia, esto dio lugar, de acuerdo con el oficio, a la resolución de inhabilitación y a la multa que ha sido mencionada. En el caso del oficio de la Comisión Nacional Bancaria, se hace un recuento de la visita de investigación que la Comisión llevó a cabo a Banamex y del desarrollo de diferentes pruebas sustantivas y de cumplimiento respecto al proceso de otorgamiento y administración de los financiamientos otorgados a Oceanografía. Se detectaron, señala el oficio, diversas fallas en dicha visita y desviaciones de procedimientos. La investigación se cerró el 25 de abril. En el oficio se mencionan distintos tipos de irregularidades, algunas de carácter administrativo, otras de carácter contable, otras resarcitorias, y en esencia se está hablando de que los contratos de derecho de cobro, que debieron haber tenido un monto de 7.232 millones de pesos, solamente cubrían en 25 contratos, después de 217 estimaciones, 5.000 millones de pesos, habiendo pues un diferencial en agravio de Banamex. En consecuencia, Banamex decidió solicitar el quebranto de este diferencial. Desde luego se puede leer puntualmente, si quieren ustedes, el oficio, pero yo he hecho este resumen porque considero que es más expedita la reunión. Debo informar también que del grupo parlamentario del PRD en la comisión recibimos un oficio en donde se nos solicita, más bien en donde se presenta una larga lista de preguntas a distintas instituciones. Además de las señaladas, de la PGR, de la Comisión Bancaria, de la Auditoría, se mencionan en esa lista preguntas para el municipio de Campeche, para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, para el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, para la Secretaría de la Función Pública, para la Asociación Portuaria Integral de Campeche, el APICAM, y para la Secretaría de Hacienda. De la amplia lista recibida, se consideró que algunas preguntas estaban incluidas en los oficios turnados a las distintas instituciones. Y por otro lado, estuvimos en espera de las preguntas que pudieran formular otros grupos parlamentarios para poder turnar estos oficios con un alcance mayor y un impacto mayor. Quizás aquí lo que se pueda hacer, a reserva de lo que decidan los señores senadores, es que si en un plazo perentorio los otros grupos parlamentarios no presentan los cuestionamientos que deseen, se puede enviar en sus términos la petición del PRD a las instancias que he mencionado. También hubo un alcance a este oficio de parte de la senadora Dolores Padierna, en donde se añaden, además de varias instituciones, una solicitud de exhorto a Pemex por la celebración de una feria en donde Pemex le da promoción a una de las empresas cuestionadas de Oceanografía. Esos documentos están en la carpeta y simplemente este es el informe de carácter general que me permito someter a su consideración. Le agradezco al secretario técnico, doctor Rodolfo Becerril Estrafón. Si algún senador o senadora desea hacer uso de la palabra, esta reunión tendría el carácter de reunión informativa hasta en tanto no se reúne el quórum legal. Por lo tanto, tendríamos que hacer planteamientos y aquellos que tengan que ser votados tendrían que tener el quórum legal. De no ser así, tendríamos que diferir la sesión para tomar acuerdos de carácter en que tenga que ser votados. Lo que les informo a los senadores que solamente en tal caso tendríamos que hacerlo como una reunión de carácter informativa, estableciendo que estamos ya en espera en los próximos días de que llegue el informe de la Procuraduría General de la República, así como el de la Auditoría Superior de la Federación. Efectivamente, tenemos ya el grupo parlamentario del PRD hizo llegar sus cuestionamientos. La primera etapa que se planteó en la sesión anterior era que se iban a entregar los oficios correspondientes a estas dependencias y en su momento, al realizar la contestación de los oficios, haríamos los cuestionamientos pertinentes.
por lo que en tal caso le solicitaría que una vez que llegara completa la información, también el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y del PRI pudiesen hacer llegar a esta presidencia las preguntas correspondientes. Si algún senador o senadora desea hacer uso de la palabra. Senadora Dolores Padierna y enseguida el senador Roberto Gil Suárez. Adelante, senadora. Quisiera ampliar lo comentado por el secretario técnico de la comisión. El PRD, los 3 integrantes de esta comisión, entregamos un documento extenso, fundamentando, no preguntas, también preguntas, pero fundamentalmente solicitud de información. El acuerdo que se tomó en la sesión pasada fue de solicitar información, y lo que se envió a las dependencias pues es una hojita con un renglón, y estos casos me parece que requieren de mucha mayor información para avanzar más rápido, salvo que se quiera parar los trabajos de esta comisión, no se quieran determinar sus alcances y sirva nada más para pasar el tiempo, la simulación, pero como nosotros, al menos en el PRD, no venimos a esta comisión a eso, hemos entregado documentos, citaré, es muy amplio, pero por ejemplo a Pemex se le está solicitando el número total de contratos, ¿qué contratos fueron por licitación pública, internacional, cuáles de licitación nacional, cuáles a invitación, cuáles fueron por adjudicación directa, etcétera, etcétera, una lista de temas, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo correspondiente, y es un documento de varias cuartillas que yo lamento mucho que no se haya incluido la solicitud puntual de muchos de estos documentos que servirían justamente a esta comisión para tener claridad. Yo me voy a permitir hacer una cronología del caso Oceanografía, porque también hay el interés de otros de solamente circunscribirlo a un asunto entre particulares, como si no tuviera nada que ver Oceanografía con Pemex, como si solamente fue un asunto entre Banamex y Oceanografía, y lo quieren achicar a un fraude cuando esta empresa fue utilizada para defraudar a Pemex en forma sistemática. Estoy entregando un documento amplio, Presidenta, le hago entrega, le haremos entrega también a las y los senadores, y voy a sintetizarlo son 2 cuartillas. Presentamos una cronología de lo que bien podríamos denominar cronología de un fraude anunciado, documentado e ignorado desde 2005 a la fecha. Nos enfrentamos a un quebranto sistemático, impune, consentido por las autoridades, incluyendo a la Secretaría de la Función Pública, que conoció desde el gobierno de Vicente Fox de las irregularidades cometidas por Amado Yáñez Osuna. En esta cronología podemos constatar una actuación sistemática entre la empresa Oceanografía y Pemex Exploración Producción y la Secretaría de la Función Pública y durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, y ya incluido el 2013 con Enrique Peña Nieto, de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, de la reiterada y creciente impunidad de quienes se involucraron en estos quebrantos a Pemex. La paraestatal más importante fue defraudada por quienes la deberían de desarrollar. La impunidad en torno a Oceanografía no aminoró a pesar de las averiguaciones y entregas de la Auditoría Superior de la Federación. Al contrario, se ramificó hacia otras compañías. La opacidad y la falta de transparencia en los contratos y en la renovación o ampliación irregular de los mismos se repitieron una y otra vez. Esta cronología detalla al menos lo siguiente. 1. El caso Oceanografía no es ajeno a la corrupción al más alto nivel. La empresa se consolida en 2003 como proveedor relevante de Pemex con un primer gran contrato
de 1.600 millones de dólares, ayudada por un despacho jurídico vinculado al exprocurador Antonio Lozano Gracia, socio de Diego Fernández de Ceballos. En 2004, Oceanografía se convirtió en un instrumento y modelo de una presunta red de prestanombres para que uno de los hijos de la primera dama, Marta Sagún, obtuviera un contrato de 150 millones de dólares. El director general de Pemex fue Raúl Muñoz Leos, quien fue relevado del cargo ese mismo año ante un fallo que no favoreció a Oceanografía. Se le entregó el contrato a otra empresa y de inmediato vino el despido. En 2005 se reveló un intento de fraude de Oceanografía a Bancomext por 2 préstamos, uno de 30 millones de pesos y otro de 25 millones de dólares. Amado Yáñez se libró entonces de la acción de la justicia, pero no modificó su conducta fraudulenta. El titular del órgano interno de control de Bancomext en ese entonces era Roberto Muñoz Leos, el hermano del exdirector de Pemex. Hubo 2 averiguaciones previas presentadas ante la PGR sin ninguna consecuencia. En 2006, los diputados federales formaron una comisión investigadora a los contratos de Oceanografía. Documentaron que en el sexenio de Vicente Fox, la empresa obtuvo al menos 5.929 millones de pesos en contratos con muchas irregularidades y no pasó nada. Por el contrario, en el sexenio de Felipe Calderón, Oceanografía obtuvo en 2007 y 2008 otros multimillonarios contratos de Pemex para realizar trabajos de construcción de obras complementarias de plataformas marinas. Ambos contratos se modificaron con el argumento de las malas condiciones climatológicas eran las que impedían que la empresa cumpliera con lo estipulado en los contratos. Estos contratos se extendieron hasta el 21 de agosto y el 16 de octubre de 2013, ya con el presente gobierno federal. Tan solo uno de estos contratos fue por un monto de 36.234 millones de pesos. En 2010, Pemex entregó un contrato a Oceanografía por 250 millones de pesos. Se le asignaron 3 convenios modificatorios adicionales. La empresa terminó recibiendo 1.326 millones de pesos, 430% más de lo pactado en el contrato. En 2012, en el último año de Felipe Calderón, Oceanografía logró otros dos grandes contratos, uno por 309 millones de pesos y otro por 288 millones de pesos con Pemex. Ambos tuvieron ampliaciones, como en los casos anteriores, que le permitieron a la empresa privada recibir ingresos adicionales en el primer contrato de 297 millones de pesos y en el segundo de 267 millones de pesos pagados por Pemex. La Auditoría Superior de la Federación, segundo, no estuvo ajena a las irregularidades cometidas sistemáticamente por Pemex en su relación con Oceanografía S.A.D.C.B. Desde el 15 de octubre de 2005, la Auditoría Superior de la Federación formuló un pliego de observaciones presumiendo un daño y perjuicio a la hacienda pública, en ese entonces solo de 662,000 pesos. Como observarán en esta cronología, la Auditoría Superior de la Federación revisó los contratos posteriores, estableciendo un catálogo de incumplimientos e irregularidades de Pemex Exploración y Producción. En septiembre de 2006, trabajadores de Pemex denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública irregularidades por 24,000 millones de pesos en el alquiler de barcos contratados por la Gerencia de Mantenimiento de Pemex Exploración y Producción. Esta red de corrupción también incluyó a Oceanografía y a Contemar. Incluso la Auditoría Superior de la Federación reiteradamente recomendó a Pemex Exploración Producción en sus revisiones anuales ya no autorizar más contratos modificatorios, convenios modificatorios, sin que previamente se contara con las justificaciones necesarias para llevar a cabo dichos convenios en cumplimiento con los contratos. Como veremos, estas recomendaciones fueron ignoradas, sobre todo en el caso de la auditoría realizada en 2012 sobre los contratos firmados en junio de 2011.
Ante esta situación, es necesario que esta comisión establezca que la Auditoría Superior de la Federación audite en tiempo real los contratos de los grandes proveedores de la Administración Pública Federal y que la Secretaría de la Función Pública publique todas sus auditorías terminadas. Por último, la cronología también establece que el escándalo en torno a Oceanografía y la acción de la PGR fue detonada a raíz de la denuncia de un fraude en la filial Banamex de Citigroup por un total de 360 millones de dólares cometidos por la empresa Oceanografía, derivado de un crédito de 585 millones de dólares. Citigroup notificó a la Comisión de Valores de Estados Unidos sobre la situación de Oceanografía, pero aún desconocemos lo que hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en relación a las fallas del control interno y de la administración de riesgos de la sucursal Banamex en Villahermosa, Tabasco, donde se realizó el magno fraude bancario. Esta comisión debe solicitarle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el informe de resultados de su investigación sobre el presunto fraude de Oceanografía por 400 millones de pesos. Termino, Presidenta, diciendo que al menos nosotros no nos conformamos con las respuestas, como bien lo señaló el secretario técnico, básicas, yo le agrego extremadamente básicas de respuesta que envían las autoridades, porque es lo mismo que conocemos todos, y de lo que se trata para esta comisión es de revisar, como dice el título de la comisión, todo lo ocurrido con la empresa Oceanografía S.A.D.C.B. Ojalá aquí no impere la impunidad, no hagan los acuerdos cupulares a cambio de votos, que pareciera que la lentitud en los trabajos de esta comisión apuntan hacia esa dirección. El PRD estará haciendo el trabajo encomendado por el Pleno del Senado de la República y estaremos dando los avances de este mismo trabajo. Es cuanto. Gracias, senadora Padierna. En consecuencia de que ya se integró el senador Carlos Puente, se abre esta sesión con el quórum reglamentario, y solamente antes de darle el uso de la palabra al senador Roberto Gil Suar, solicitaría poner a consideración de esta comisión el orden del día, el acta de la sesión anterior, para darle total legalidad a la continuación de estos trabajos. Senadora Padierna, si es tan amable, poner a consideración de la asamblea de esta comisión el orden del día y el acta de la sesión anterior. Sí, someto a consideración el siguiente orden del día: la lista de asistencia y declaración de quórum. La asistencia ya se cubrió, por lo tanto hay quórum legal. Segundo, lectura y aprobación del orden del día de la reunión, punto en el que estamos. 3, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 4, informe de los oficios turnados a diversas instituciones. 5, asuntos generales. 6, clausura. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Quienes estén, sometemos a votación económica, si es de aprobarse el orden del día, y así como la aprobación del acta de la sesión anterior por constar en sus correos electrónicos y en forma impresa. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Esto es aprobado por unanimidad. Continuamos con la sesión. Les solicito el uso de la palabra que había el senador Roberto Gil Suar, en consecuencia tiene el uso de la palabra, y al término el senador Jesús Casillas Romero. Gracias, Presidenta. Una de las razones que motivó la creación de esta comisión especial es precisamente desentrañar y encontrar elementos que permitan al Senado de la República llegar a conclusiones sobre lo sucedido en el caso Oceanografía a partir de un cúmulo de información que se ha publicado, se ha dicho, se ha visto en los medios de comunicación y en algunas declaraciones de servidores públicos de la actual administración. El programa de trabajo que esta comisión se propuso implicaba
hacer una serie de solicitudes de información con el propósito de que los grupos parlamentarios pudieran construir, formular cuestionamientos concretos sobre el caso Oceanografía. La primera decisión que tomó esta comisión es hacer 4 solicitudes de información a la Procuraduría General de la República, que no ha respondido, al órgano interno de control de Pemex, que ya respondió, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que también ya respondió, y por último a la Auditoría Superior de la Federación, que entiendo no ha respondido. De las 4 solicitudes tenemos 2 respuestas. ¿Qué tenemos de esas 2 respuestas? Y es justamente lo que tenemos que empezar a socializar entre nosotros, a comentar entre nosotros, para poder no solamente solicitar más información, sino también precisar por parte de los grupos parlamentarios cuestionamientos adicionales. ¿Qué tenemos hasta ahora? El órgano interno de control nos ha informado que de una revisión a plataformas marítimas en régimen de alquiler a Pemex, es decir, plataformas marítimas que Oceanografía le rentaba a Petróleos Mexicanos, en una visita de verificación observó que la obligación de mantener las fianzas había sido incumplida, es decir, que la empresa había reducido las fianzas que debe mantener en el caso del alquiler de estas plataformas marítimas. La obligación contractual estaba establecida en el 10% del valor del contrato, es decir, el valor por devengar del contrato, y en algunos casos, si no mal entiendo, 9 casos, se había reducido la fianza. El órgano interno de control inició el procedimiento administrativo y concluyó que había una responsabilidad administrativa por este incumplimiento, es decir, por haber reducido el monto de las fianzas. Una vez que se hizo pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la inhabilitación a la empresa y también la imposición de una sanción económica, se dice también en el siguiente oficio de la Comisión Nacional Bancaria de Valores que Banamex solicitó conciliar con Pemex una serie de obligaciones de cobro. Y es aquí donde quisiera entrar al siguiente oficio. La Comisión Nacional Bancaria de Valores nos responde que Banamex tenía un programa de descuento de derechos de cobro a corto plazo con la empresa Oceanografía, es decir, la empresa Oceanografía tenía un derecho de cobrar una contraprestación con Pemex, le transmitía ese derecho de cobro a Banamex, Banamex pagaba el recurso correspondiente a esa estimación y evidentemente Banamex aplicaba un descuento, es decir, Banamex subrogaba a la empresa en el cobro de estimaciones ya ejecutadas con Pemex. Eso es lo que nos dice en una primera instancia el oficio de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Luego nos dice que como consecuencia de la inhabilitación se hizo esta conciliación y que se verificó que de los 25 contratos que estaban registrados en el programa de cesión de derechos de cobro, había 217 estimaciones válidas por un monto de 7.232 millones de pesos aproximadamente. Es decir, es la parte que Banamex y Pemex pudieron conciliar como válidas. Hubo un excedente, por lo que parece aquí, que no se reconoció como válidas. No nos dice la Comisión Nacional Bancaria de Valores de cuántos contratos se refiere, ni qué estimaciones, ni qué documentos se presentaron, ni por qué monto fue esas estimaciones no consideradas válidas. Lo que sí nos dice la Comisión Nacional Bancaria de Valores es que después de haber realizado unas visitas de verificación, de solicitar información a Banamex, encontró 6 grandes observaciones que no nos detalla en el oficio. Dice la Comisión Nacional Bancaria de Valores que encontró desapego a políticas y procedimientos internos, deficiencias en el sistema de control interno, fallas en el proceso de originación y administración de crédito, deficiencias en los contratos, administración de riesgos y auditoría interna. Es lo único que nos dice la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que fue lo que observó en la revisión que le hizo en ejercicios de atribuciones a Banamex. No nos detalla cuál es el supuesto monto que no fue reconocido por Pemex de estas supuestas estimaciones sujetas a el sistema de factoraje o al programa de descuentos.
Por otro lado, tampoco nos dice la Comisión Nacional Bancaria de Valores si es cierto o no es cierto que se falsificaron estimaciones o facturas. Simplemente nos dice que hubo problemas en la originación, estoy citando textual, y administración del crédito. Esto es lo que tenemos hasta este momento como respuestas oficiales. La causa de la inhabilitación y la causa específica de un supuesto déficit en lo que podía cobrar Banamex con respecto a lo que podía cobrar Oceanografía con respecto a Pemex. Ese es lo que tenemos hasta este momento de información oficial sobre el particular. En consecuencia, tenemos que insistir, señora presidenta, en ampliar esta información. Y creo que corresponde a los grupos parlamentarios precisar sobre las respuestas y sobre las que no han llegado y sobre las que puedan tener otras autoridades, cuál es la información que pueda ser determinante y valiosa para continuar con las pesquisas de esta comisión. Hasta este momento solo tenemos información sobre la raíz o la causa de la inhabilitación y la raíz y el motivo por el cual Banamex advirtió la existencia de un diferencial entre las sesiones de cobro que tenía a su favor y las obligaciones de pago que tenía Pemex con respecto a Oceanografía. No tenemos, por lo menos en estas respuestas, una cuantificación de cuál es el monto supuestamente no reconocido por Pemex con respecto a esa cesión de derechos de cobro. No se derivan de estos oficios. Yo creo, en consecuencia, que tenemos que pedir más información, pedirle a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que nos detalle estos 6 puntos que encontró de la verificación a Banamex, que nos detalle si en efecto hubo información falsificada o no, facturas o estimaciones, que nos aclare cuál es el monto no conciliado entre los derechos de cobro a favor de Banamex y los derechos o las obligaciones de pago de Pemex con respecto a Oceanografía, que fueron a su vez cedidas a Banamex. Esa es la información para ir determinando con total claridad cuál es el monto de los recursos en posibilidad de fraude. No se advierte, por otra parte, del oficio de la Comisión Nacional Bancaria de Valores que Banamex hubiese ejercido ninguna acción jurídica con respecto a Oceanografía. Eso no dice el oficio. Tenemos que encontrar también información sobre qué motivó que Banamex o quién determinó que Oceanografía entrara a un concurso mercantil para pagar los recursos no supuestamente conciliados o no conciliados con respecto al programa de cobro, porque no se advierte del oficio de la Comisión Nacional Bancaria de Valores que Banamex hubiera ejercido alguna acción jurídica resarcitoria de los montos no conciliados. Nos hace falta en consecuencia desentrañar muchos tramos de la causa, por lo menos la causa visible de este caso. Ello sin perjuicio de poder entrar a la revisión de los 25 contratos que por lo menos ya fueron reconocidos en los oficios, sin perjuicio también de encontrar y de verificar cuáles son las condiciones de adjudicación de esos contratos, como lo ha dicho la senadora Dolores Padierna, a partir de qué momento crecen o decrecen esos contratos. Pero a partir de la información que hemos tenido hasta ahora en nuestro alcance, es lo único que tenemos: la causa de la inhabilitación y una supuesta conciliación de un programa de cesión de derechos y de obligaciones de pago en estas magnitudes. Creo que tenemos que seguir avanzando en la investigación, ahora sí, formulando preguntas mucho más puntuales. Gracias, senador Gil Suárez. Tiene el uso de la palabra el senador Jesús Casillas y al término la senadora Dolores Padierna. Gracias, senadora presidenta. Yo quisiera primero referirme a las aseveraciones que hace la senadora Dolores Padierna. Yo entiendo su prisa que tiene porque este asunto se resuelva, pero desde luego que yo no puedo aceptar como integrante de esta comisión el que se afirme que venimos a simular. Por lo menos en mi persona niego categóricamente cualquier tipo de acusación en ese sentido, y le voy a decir por qué. Porque el pasado 9 de abril esta comisión aprobó un programa de trabajo y también, como ya lo dijo el senador Gil, se aprobó enviar una serie de oficios para que esta comisión reciba información. Se hizo a las 4 instancias que ya se mencionó aquí, de las cuales ya se tiene respuesta de 2. Es decir, esta comisión está trabajando y yo debo de reconocer en la presidenta de la comisión una persona proba,
una persona honesta, trabajadora, que está haciendo el mejor de los esfuerzos por sacar adelante y por darle transparencia a este asunto. Lo dijo el doctor Rodolfo Becerril, no se ha enviado los cuestionamientos en razón del compromiso que se hizo aquí, de que una vez que tengamos información que hay que decirlo, no está completa, se enviarían las preguntas por parte de los grupos parlamentarios. Es decir, un grupo parlamentario ya se adelantó, ya envió los cuestionamientos sin ni siquiera recibir la información de la Auditoría Superior de la Federación y de la Procuraduría General de la República. Escuché con atención la historia que hizo de todo este proceso. A mí me gustaría que, si la senadora tiene las pruebas, pues las haga llegar también a la comisión, de mucho nos servirán, pero lo que sí, y lo quiero dejar patente, Presidenta, que por lo menos por los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, no venimos ni a simular, no venimos a tapar a nadie, venimos a trabajar y a responderle al Senado y a responderle a los mexicanos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senador Casillas. Tiene el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna y enseguida solicita el uso de la voz el senador Fernando Yunes Márquez. Quiero decir que en la cronología que estoy entregando a la presidenta, que es muy amplia, solamente leí 2 cuartillas, pero es muy amplia, se constata que la información se deriva única y exclusivamente de documentos oficiales que son públicos. La Auditoría Superior de la Federación entrega año con año el informe de resultados y se entrega al Congreso de la Unión. Es un documento público oficial. También el Diario Oficial de la Federación y otros documentos de carácter público y conocido. Y no estoy argumentando que alguien quiera hacer simulación. Digo que para evitar que esto caiga en una simulación, se requiere que se solicite a las dependencias una información detallada de documentos que además han filtrado a los medios de comunicación y ha sido imposible que los tenga el Senado de la República. Esos documentos son los que en el primer escrito derivado de los acuerdos de la sesión pasada, el PRD hizo entrega puntual señalando todos y cada uno de los documentos necesarios, pero lo que responden las dependencias pues es bastante escueto, bastante limitado, justamente para aletargar tal vez, porque como bien dicen los senadores, con lo que responden pues no se puede hacer nada, pero como ellos sí han filtrado muchos documentos a los medios de comunicación, y yo solamente me voy a referir a algunos, por ejemplo, la inhabilitación a Oceanografía como contratista de Pemex. Aquí el asunto, me preocupa los términos en que se expresa el senador Gil Suart, porque solamente se refiere a un tema, el tema Banamex. Yo creo que Banamex tiene cómo defenderse, de hecho se está defendiendo, y bien. El problema aquí es Pemex, que no hay quien la defienda, y que el quebranto que hizo Oceanografía no solo fue a Banamex, sino también a Pemex, y no es solamente un fraude sino son muchos, como lo puedo señalar o lo estoy entregando en un documento muy amplio derivado de la lectura de los informes de resultados de la Auditoría Superior de la Federación. Pero, por ejemplo, el 11 de febrero de 2014, Pemex supo que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Oceanografía por 21 meses para recibir contratos y aplicó esa multa que hoy nos informa. Ya lo había dicho a los medios de comunicación. La sanción de la Secretaría de la Función Pública fue por irregularidades en fianzas previstas para contrataciones públicas. La Secretaría de la Función Pública encontró violación a la normatividad que obliga a los contratistas a depositar una fianza equivalente al 10% del valor del contrato como garantía para cubrir cualquier riesgo. Pero lo que hacía Oceanografía no era eso, que es lo que marca la ley. Lo que hacía era solicitar primero a Pemex, y como tenía amigos en Pemex, se lo daban, el monto de la fianza, y con ese documento realizaba el trámite ante las afianzadoras, y no está marcado así en la norma. Lo que establece la norma es que las empresas tienen que entregar primero la fianza antes de firmar el contrato.
cosa que hacía al revés Oceanografía. De acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el martes 11 de febrero, la Secretaría de la Función Pública comunicó a la PGR y entidades de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas que se deberán de abstener de celebrar contratos o aceptar propuestas con Oceanografía S.A.D.C.B. Citigroup, ante la noticia de inhabilitación de Oceanografía, decidió revisar sus operaciones crediticias con esta empresa, y de ahí resultó tres cosas. Uno, que Citigroup Banamex tenía dado un crédito de $585 millones al cierre de 2013 con la empresa Oceanografía. Otorgó varias líneas de crédito autorizadas a través de factoraje, amparados por derechos de cobro de recibos de cuentas por cobrar a Pemex, cedidos por la empresa. Pemex informó a Citigroup el 20 de febrero que una parte significativa de las cuentas por cobrar eran fraudulentas y que el monto de las facturas válidas son 100 más 85 que reconoció Pemex, me refiero a $185 millones. De los resultados de la revisión de Citigroup Banamex resulta, Citigroup estimó que puede validar solo esos $185 millones de las cuentas. Esta cifra consiste en dos partes: $85 millones respaldados por la documentación de Pemex, o sea, solamente eso es lo único que está amparado con las cuentas de factoraje, y cerca de $100 millones en trabajo documentado que está procesándose por el proceso de aprobación de la paraestatal, o sea que no estaban en proceso, y el gobierno actual está legalizando para poderlo entregar y valgan $100 millones más. Citigroup constata que el fraude se realizó en operaciones de factoraje en el que la empresa Oceanografía entregó facturas de cobro a Pemex por bienes y servicios prestados a la paraestatal a cambio de un crédito de la filial Citigroup Banamex. Citigroup determinó que una gran parte de las facturas eran apócrifas, por lo que Citigroup Banamex tuvo que reconocer las pérdidas. El 28 de febrero anunció el recorte de sus resultados financieros por $235 millones por un presunto fraude relacionado con el crédito otorgado a la empresa Oceanografía. Citigroup Banamex informó que notificó a la SEC o a la Comisión de Valores de Estados Unidos sobre la situación con las operaciones con Oceanografía y contactó a los supervisores mexicanos para apuntalar las investigaciones del presunto fraude. Citigroup recalculó sus ganancias. Luego también se conoció un comunicado de Citigroup Banamex a la Bolsa Mexicana de Valores de las utilidades que se disminuyeron. La Secretaría de la Función Pública y Citigroup solicitaron la intervención de la PGR, documento que estamos esperando, pero el titular de la PGR, Jesús Murillo Caram, informó que se aseguró a la empresa Oceanografía de manera inmediata, derivado de la investigación de la Secretaría de la Función Pública, y a petición de Banamex inició la averiguación previa. La PGR informó que tomó el control de la empresa, que sus bienes fueron asegurados, que congeló 50 cuentas ligadas a Oceanografía, entre muchos otros documentos y cosas que informa la PGR, a los cuales estaremos esperando ese documento. Pero como el propio procurador lo informó a los medios de comunicación, es una información pública. Entonces no es que esté yo inventando ni prejuzgando, estoy leyendo los documentos oficiales en torno a este caso. Gracias, senadora Dolores Padierna. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Fernando Yunes. Gracias. Y al término el senador Gil Suárez. Gracias, presidenta. En primer lugar, y a nombre de mis compañeros integrantes de esta comisión del Partido Acción Nacional, manifestamos nuestro total rechazo a cualquier suposición de prebenda, negociación o cualquier cosa por el estilo, y una vez más manifestamos, como lo hicimos desde un principio ante los medios de comunicación, en esta misma comisión, pues nuestro total compromiso de llegar a fondo en este caso y que esta comisión dé resultados
reales, certeros a los mexicanos, que les permitan pues conocer verdaderamente qué es lo que está ocurriendo en el caso de oceanografía, y lo haremos pues con una disposición total, con seriedad y sobre todo con el ánimo de llegar hasta el fondo del asunto, y que esta comisión no pueda ser una de esas comisiones especiales más que caigan en el olvido o el mal recuerdo de los mexicanos, sino que verdaderamente podamos dar un resultado. Y yo creo que para hacer esto pues tenemos que hacerlo en base a los datos que tenemos hoy a la mano. Sin duda alguna, lo que nos han entregado hoy estas dos dependencias, y faltan dos más de lo solicitado originalmente, es insuficiente. La realidad es que con esto podemos hacer pues muy poco o prácticamente nada. Yo sí secundaría la moción de ampliar esta solicitud de información, y en esta misma solicitud, con base a lo hecho por el senador Gil Suart, y con la solicitud ya también presentada por parte del PRD y de la senadora Dolores Padierna, más los datos que está aportando, que como bien dice ella, pues no son datos inventados ni mucho menos, sino que son datos públicos de medios de comunicación, de declaraciones, que se pudieran también añadir a las solicitudes de información que podemos hacer adicionales a estas 4 dependencias. Yo diría que una vez que recibamos lo de la PGR y de la Auditoría Superior de la Federación, hacerlo antes pues me parece que sería un tanto ocioso, hasta en tanto no tengamos certeza de lo que vamos a recibir. Esperemos que en los próximos días. Yo también creo que tenemos que esperar a recibirlo. Sin embargo, no esperemos tanto tiempo como para que este tema se vaya diluyendo. Creo que si ya tenemos 2 solicitudes de información que no están completas como quisiéramos, y esperemos las otras 2, a pesar de que no tienen las dependencias un plazo perenitorio para entregarlas, sí creo que tendríamos más o menos, no sé, buscar algún mecanismo de pensar hasta qué día nos la podrían dar, o buscar tal vez por medio de la Junta de Coordinación Política que se hiciera una solicitud tanto de la PGR como de la Auditoría Superior de la Federación, para que le pudieran dar celeridad al asunto, y en base a esto pues pudiéramos seguir adelante con estos trabajos pues de manera más constante, sobre todo pues ahora que estamos en periodo de receso, con independencia de los periodos extraordinarios o no, que nos podemos reunir de una manera más constante. ¿Es cuánto? Gracias, senador Yunes. Tiene el uso de la palabra el senador Gil Suart. Gracias, presidenta. Para hacer una propuesta concreta en abono a lo que ha comentado mi compañero, el senador Fernando Yunes. Los grupos parlamentarios están avanzando en función de la revisión a documentos, notas periodísticas, informes, en fin. Están avanzando en el propio análisis del caso y en la formulación de cuestionamientos concretos. Ya lo ha hecho así expreso la senadora Dolores Padierna. Tiene un documento que ha entregado en el cual plantea una serie de cuestiones y solicitudes de información. Yo sería de la idea, presidenta, que conforme fuéramos recibiendo las peticiones de información de los grupos parlamentarios, usted recibiera de la comisión el mandato de canalizar esas solicitudes de información a las instancias correspondientes para que se dé respuesta a los planteamientos concretos de los grupos parlamentarios, y que una vez que se reciban esas respuestas se circulen, se compartan con el resto de la comisión. Porque, por ejemplo, la senadora Dolores Padierna ha hecho una cronología de alguna información que a su grupo parlamentario le inquieta como puntos nodales de este caso, pero, por ejemplo, al grupo parlamentario del PAN le resulta pues muy importante conocer por qué la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en este oficio, en 2 escuetos enunciados, reconoce la validez de 7.200 millones de pesos en estimaciones de avance de obras relativas a 25 contratos. Y además ya no salen las cuentas, ¿dónde salen esos 300 millones? Y luego se convierten en 168 millones de pesos, que es lo que reporta Banamex a la SEC. Y de entrada ya las cuentas no salen. Por eso también, por ejemplo, no se advierte de este documento si en efecto hubo documentación falsificada o no. Dice únicamente el oficio de la Comisión Nacional Bancaria de Valores que se encontraron problemas de originación del crédito. Pero ¿cuáles son esos problemas de originación del crédito? Se firmó mal el contrato, el programa de descuento estaba mal hecho, se falsificó documentos, hubo alguna alteración de las estimaciones. Es lo que queremos saber, por lo menos para saber si en efecto hubo un quebranto a Banamex, o si en efecto ese quebranto se trasladó a Pemex. De lo que dice la Comisión Nacional Bancaria de Valores, se concluye que a quien le quedó a deber a el banco fue la empresa Oceanografía, pero es insuficiente, como dijo el senador Fernando Yunes, la información. Creo que cada grupo parlamentario está perfilando la litis de este caso.
lo que yo sugeriría es que se le diera curso a las solicitudes de los grupos parlamentarios. Nosotros, con base en esta información, presentaremos preguntas muy concretas, esperaremos también la información de la Autoridad Superior de la Federación, esperaremos también la información que remita la Procuraduría General de la República, pero para no detener el proceso de indagatoria, yo sugeriría que usted recibiera de la Comisión del Mandato, de así como reciba las solicitudes de información de los grupos parlamentarios, las canalice a las instancias correspondientes, y en caso de que no tengamos respuesta, puede usted también acudir a la Junta de Coordinación Política para que ese órgano nos ayude a que las solicitudes de información sean puntualmente atendidas por parte de la dependencia correspondiente. Gracias, senador Roberto Gil Suart. Senador Dolores Padierna. Tomando en cuenta lo escueto, lo limitado, básico de las respuestas, tanto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores como de Pemex, yo quisiera proponer que la información, la solicitud de información que nosotros presentamos, que es muy detallada, que es muy específica, que está desglosada, se pueda enviar a las dependencias para ya no volver a pasar de que nos responden con una hojita que ya a su vez conocimos por los medios de comunicación. Eso en primer lugar. Y segundo, que pudiéramos hacer la invitación a algunas autoridades, al presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es obvio que Jaime González Aguade tiene que dar una explicación de muchas cosas que están ocurriendo en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Se hizo una reforma financiera, se les dieron un montón de facultades, se les dio un salario de mercado para que no se den cuenta de los créditos multimillonarios que se entregan con facturas falsas. Bueno, entonces algo está pasando en la Comisión Nacional Bancaria de Valores que no está cumpliendo con su función. Así, eso, pues el director de Pemex lo que contesta es de que la información de oceanografía es reservada y que no la puede dar a conocer. Bueno, si es reservada, no la puede dar a conocer, dice que porque está en investigación. Sí, pero hay muchísimas cosas de oceanografía que ya son hechos terminados, que están calificados, y él dice que va a permanecer en secrecía. Bueno, nos parece también que esto no debemos admitirlo y que debe de venir a conversar con nosotros, entre otras autoridades. Gracias, senadora Padierna. ¿Algún otro senador? Senadora que desea hacer uso de la palabra. Muy bien. He escuchado con atención las intervenciones de cada uno de mis compañeros y de mi compañera, y esta presidencia quiere hacer la solicitud para someterlo a votación en que el método de trabajo establecido en la primera sesión ordinaria en el programa se estableció que se iba a recibir información oficial y fidedigna de diferentes instancias. Hemos dado cabal atención a este programa, esta comisión, en el ánimo de hacer un trabajo conforme a derecho y a las facultades y atribuciones que nos confiere la Constitución a los senadores, ha tenido a bien dar un seguimiento puntual a el programa para estos 4 oficios que fueron turnados. De estos 4 oficios, estos 2 del órgano interno de control de Pemex y Comisión Nacional Bancaria de Valores, estaríamos proponiéndole que, de acuerdo a las preguntas que ya fueron entregadas por el Grupo Parlamentario del PRD, le haríamos la solicitud al Grupo Parlamentario de Acción Nacional y del PRI, envíen a más tardar este viernes los cuestionamientos que deseen realizar a estas 2 solicitudes de información, para que la presidencia las haga llegar, y en el momento en que lleguen los de la Procuraduría y la Autoridad Superior de la Federación, haremos lo conducente. Eso es la propuesta que la presidencia hace a la comisión para que estos trabajos sean pues realmente de la satisfacción de todos los grupos parlamentarios, y sobre todo de la transparencia que como Senado podamos rendirle a los y a las mexicanas que están en espera de saber qué está sucediendo en este caso. Pongo a consideración de esta comisión, si es de aprobarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, sírvanselo manifestando, levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Haremos entonces el método ya planteado para la siguiente reunión, tener ya, esperemos las respuestas de estas dependencias, y pues no me resta más que
la parte de asuntos generales. Si alguien tiene algo más que comentar. ¿No? Entonces damos por concluido esta sesión. Siendo las 12:20 del día 7 de mayo, da por concluido la comisión especial del seguimiento al caso de la empresa Sonografía SADCB. Muchas gracias por su atención.